Hola, ¿qué tal, televidentes, amigos de realpolitik.tel, el canal del sitio Realpolitik? Bienvenidos a esta nueva propuesta que se llama Voces y Agendas. ¿Por qué Voces y Agendas? Vamos a empezar por explicar justamente la referencia del título. Hace referencia a todo aquel sector que durante años por ahí estuvo en silencio, estuvo postergado y de repente a través de los medios de comunicación se puede expresar. Es todo ese sector compuesto por entidades no oficiales, por ONGs, por sindicatos, cámaras empresarias y todo aquel sujeto colectivo o individual que tenga algo para reclamar, para decir y para hacerse escuchar. ¿Para qué? Para que quienes cumplen con responsabilidades públicas se hagan cargo justamente de los problemas que exhiben estas entidades, estos voceros designados que vienen justamente por iniciativa propia o por un conjunto de hombres y mujeres que se quieren hacer escuchar. Entonces, Voces y Agendas te va a estar acompañando aquí en realpolitik.tel. Y vamos con el entrevistado que va a estar inaugurando este ciclo, alguien que conocemos de hace mucho tiempo, de función pública, legislativa, tal vez universitaria. Yo era muy chiquito cuando estabas en la época universitaria, en la Facultad de Derecho. Henry Stenmayer de la ONG Consumidores Responsables. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, con una cartera de problemas para atender, para escuchar a la gente y para hacer propuestas, ¿no? ¿Cómo nace Consumidores Responsables? Bueno, nosotros siempre, yo creo que empecé a hablar del tema consumidores o de derechos de los consumidores cuando se empezó a hablar en la ciudad de La Plata y en el país, porque la Facultad de Derecho de La Plata tuvo la particularidad de tener a Gabriel Stiglitz, que fue el abogado que trajo de Europa, digamos, el tema y el que militó durante muchos años para que el tema aparezca, sea escuchado por otros juristas, para que... Y después se plasmó en la Constitución del 94, por ejemplo. Es el autor de los primeros proyectos de ley, él y otros juristas, Alterini, Mossetti Turraspe, sí. El mismo presidente de la Corte, después tiene algunos libros escritos puntualmente sobre el tema consumidores, Lorenzetti. Digamos, hoy hay muchísimos juristas de alto nivel que tocan el tema, pero el inicio lo da justamente Stiglitz. Nosotros llegamos a tener una oficina en el centro de estudiantes, yo era presidente del centro, una oficina que escuchaba reclamos. No habremos tenido más de 10 reclamos a lo largo de unos meses. ¿Por qué? Porque no había ley, estoy hablando del año 90. Sí. Y en el 91, hace unos días recordábamos con el doctor Stiglitz en un curso que se está haciendo en el Colegio de Abogados, hicimos un congreso internacional donde vinieron uruguayos, dos juristas uruguayos, dos juristas españoles, y actualmente es es miembro de la Corte Suprema de Brasil, Antonio Benjamin, que fue uno de los primeros juristas brasileños que empezó a hablar de este tema. Y los brasileños tienen la particularidad que la Corte Suprema tiene salas y él se dedica al tema consumidores. Ellos tienen un código de defensa del consumidor mucho más avanzado que nosotros, pero digo, al margen de eso, eso fue en el año 91, con profesores de... Digamos que ahora se avanzó muchísimo con oficinas para usuarios y consumidores en todas las ciudades. En el 93 ciudades. Que se sancionó la ley. En el 94 se incorporó en la Constitución, que tiene un muy buen artículo constitucional, que es el 42. Y a partir de ahí se sanciona el Código Provincial, se ponen en marcha las oficinas municipales de defensa del consumidor. En la provincia de Buenos Aires, de 135 municipios, debe haber en 105 más o menos, hay oficinas municipales, funcionan mejor, peor, pero digo, el consumidor tiene un lugar donde ir, tiene un lugar donde reclamar, tiene un lugar que cita a la empresa, que hace una audiencia, que busca un acuerdo, que busca una solución. Y en general todos te dicen que el promedio de resoluciones favorables a los consumidores anda por el 70%, lo cual es alto. ¿Sabe cuál es uno de los principales problemas, Martín? Es que la gente desconoce sus derechos en el tema consumidor. Desconoce sus derechos y siempre se siente vulnerable ante las presiones que puedan surtir desde comercios, empresas. Me parece, en realidad, dice, ¿para qué voy a ir a reclamar si siempre le van a dar la razón? El derecho del consumidor nace cuando, digamos, se cambia la forma de la contratación, ya no es el contrato mano a mano discutido entre las partes, sino es un contrato donde vos firmás y no tenés opción de discusión, el famoso contrato de adhesión. Vos
La letra chica, famosa. Sí, que los en términos general y no lo condiciones lees, te en general no lo lees y te claro. quedas con lo que te cuenta Sí. el vendedor. Ahí cambia, ¿por qué? Porque hay una parte que es la débil, que es el consumidor y al que hay que proteger. Entonces ahí aparece el derecho del consumidor. Yo creo que el problema es el sistema está armado para que la gente no reclame, porque largas colas, largas esperas. Claro. Mirá lo que te esperas si vas a reclamar. Claro. Siempre se cae el sistema, el que te atiende no te atiende ni siquiera, no es que no es del país, no te atiende desde el país. Los call centers, por ejemplo, de las empresas celulares están en Lima. Claro. Pero no hace muchos años, porque por una cuestión económica. Entonces quien te atiende desconoce qué es la ciudad de La Plata, qué es la ciudad de claro. Torquín, digo, no sabe de dónde le estás hablando, no conoce la ley, no conoce la constitución. Yo hace unos días discutía con una empresa de fabricante de impresoras, cuyo 0800 te lo tienen en México. Claro. Entonces vos le hablás de la ley de defensa del consumidor y lo que dice la ley, la garantía, y te dicen sí, pero no la conocen ni les importa. Va a haber que modificar la ley al respecto, ¿no? Para que no, te atiendan, bueno, por lo menos sepan el lugar de donde estás hablando y a qué te referís. Hay toda una obligación de que las empresas tengan una radicación en el país, de que vos tengas una oficina. Deberíamos tender a que, hay una ley provincial que dice que todas las empresas tendrían que tener una oficina de atención al público en las ciudades cabeceras de los partidos. Claro. Pero bueno, después cuesta obligarlo, cuesta que pase. Ahora, en esto es como permanentes avances y cuando dejás de pelear hay retroceso. Seguro. Esta es una realidad. Seguro. Henry Steinmeier, yo estuve mirando algunas problemáticas de las tantas que vos atendés a través de la ONG Consumidores Responsables y bueno, con esta coyuntura del tipo de cambio alto, las devaluaciones, me imagino que hubo muchísimos problemas para usuarios y para consumidores. Vamos a empezar por los consumidores. Por ejemplo, yo seleccioné el tema de planes de ahorro 0 kilómetro. ¿Por qué? Porque a más de uno de los que nos está escuchando, viendo, le llegó la sorpresa de que todo esto estaba atado al dólar. Sí. Entonces, primer reacción que tiene un consumidor es decir, bueno, vamos a ver cómo le aguanto, ¿no? Ya cuando te supera un alto porcentaje de tu ingreso, entras a pensar en cómo mantenerlo. ¿Y cuál es el primer consejo que das al respecto? A ver, ¿Salí a buscar tu trabajo? En el tema de los planes de ahorro, tienen una particularidad que la mayoría de los contratos de adhesión del plan de ahorro que uno firma cuando se integra a ese grupo, han desvirtuado el carácter solidario del plan de ahorro. ¿Qué era el plan de ahorro? Nos juntamos 80, 50, 84 es ahora, personas que vamos pagando una cuota para que alguien tenga un auto y al final de los 84 meses todos tenemos un auto nuevo. Claro. Era la posibilidad de la gente que no llegaba a acceder a un auto 0 kilómetros juntando las monedas, pagando una cuota mensual, llegar. Claro. Te podía tocar en la cuota 1, en la 25 o en la 84, pero sabía que ibas a tener un auto 0 kilómetros. El problema es que los planes de ahorro, el contrato del plan de ahorro, yo diría que es un compendio, para estudiar de cláusulas abusivas. La Ley de Defensa del Consumidor habla de que las cláusulas abusivas son nulas. ¿Qué son las cláusulas abusivas? Bueno, son aquellas que vuelcan todo a favor del proveedor, del empresario y en contra del consumidor. Terminan haciéndole renunciar a algunos derechos al consumidor. Bueno, cuando vos mirás, podés empezar. Mientras no tenés el auto, pagás altos costos de los gastos administrativos. Sí, después vamos a hablar de un pero por eso digo, hay costos altos de gastos administrativos. Cuando ya tenés el auto está el tema del seguro. Para pagar un seguro que en general no podés elegir, salvo que seas lo suficientemente duro y te pelees mucho. Sí. En general no te dejan elegir, te obligan, a lo sumo te dan dos opciones. No es que yo quiero este seguro, no, te dan dos opciones y en general pagás un costo mucho más alto. Quien tiene un seguro de un plan de ahorro es un costo mucho más alto del seguro que pagamos el resto, digamos. Claro. Pero hay situaciones, mira, yo recuerdo uno de los primeros casos que atendí de planes de ahorro, una persona que el hijo había empezado a paga la tercer cuota y se queda sin trabajo, el padre estaba con unos problemas, bueno, no pueden seguir, deciden, cortarlo. Perdemos, esas tres cuotas. En ese momento pagaban 800 pesos, claro. Perdemos estos pocos pesos,
Pero no nos metemos en un lío porque sabían que no lo iban a poder pagar. Al poco tiempo les llega una intimación de la empresa pidiéndole algo así como, estoy hablando de 7, 8 años atrás o más tal vez, pidiéndole algo así como 1.000 pesos de deuda. ¿Por qué si no estamos pagando? Claro. Bueno, cuando nos ponemos a reclamar, la concesionaria o el grupo que administra nos dice, está en el contrato. Claro, cuando vos vas al contrato decía, las primeras 10 cuotas son gastos administrativos que son obligatorias de pagar. Claro. Sigas o no en el plan. No sé si ahora todos los planes dicen eso. En ese momento decía, con lo cual, bueno, nosotros discutimos, peleamos, logramos que no se lo cobren. O sea, que solamente, es más, el señor tenía una idea de recuperar las primeras 3 cuotas que había pagado. No, que no se lo cobren. No. Ahora, de esas situaciones, que te dicen, no, si vos renunciás mientras estás pagando, no puedes seguir pagándolo y renunciás al plan, después te devuelven lo que has pagado actualizado. Eso es importante para remarcarlo. Eso tiene que ser actualizado, pero la gente se encuentra con sorpresas terribles. A ver, yo te digo, en los casos que uno recuerda más puntualmente, alguien que pagó, le avisan, había pagado 28 cuotas, le avisan, se terminó el plan, tenemos su dinero. Si usted compra, se integra a un nuevo plan, le reconocemos, esto fue hace un año, 170.000 pesos de 28 cuotas creo que era. Bueno, se lo mandan por mail, queda escrito, todo. Cuando él dice, no, quiero la plata. Cuando dice quiero la plata, bueno, en realidad usted tiene pagas 22 y le reconocemos 91.000 pesos. Claro. Lo mandamos a Defensa del Consumidor, reunión, discusión. En el medio le reconocen 120. Después el problema fue que la empresa tardó muchísimo en pagarle. Pero, ¿qué te quiero mostrar con esto? Bueno, que la actualización no es tal, que en el medio te juegan con gastos administrativos. Bueno, ¿y qué prevención hay que tomar al respecto? Mandamos carta documento, decimos que renunciamos porque no podemos seguir pagando. O no si uno no puede seguir pagando, lo ideal es dejar fehacientemente asentado, no entrar en mora. Sí. ¿No? Digamos, a ver, vos venís pagando el plan, te aumenta mucho, te quedaste sin trabajo, no sé, descubriste que no querés el auto, bueno, no lo voy a seguir pagando. Dejar asentado que vas a renunciar. ¿Por qué? Porque si vos entras en mora, no es inmediata la baja. Hay un tiempo de baja, en ese tiempo corren intereses, y esos intereses te los van a cobrar después, te lo van a descontar del dinero que te tienen que dar. Con lo cual la carta de documento evita entrar en esa mora. Sí, a veces nosotros lo que decimos es hacer la presentación fehaciente con una nota que queda asentado. Claro. ¿Por qué? Porque la carta de documento, si bien tal cual decís vos, no genera dudas, pero también le genera un costo extra al consumidor. A veces el tema de la carta de documento tiene eso, que hoy una carta de documento te sale 1.000 pesos. Pero si ganás en tranquilidad, te digo. Sí. Importante, digamos, ese es el ideal, pero si uno planteó, a ver, te saco totalmente el tema, hay, no sé, mutuales que para darte de baja y que no te sigan cobrando la cuota social cuando vos sacaste un crédito, te exigen que envíes una carta de documento. ¿Qué genera eso? Que por el gasto mucha gente no se dé de baja. Claro. Entonces, bueno, nosotros peleamos para que la baja se la den sin necesidad de la carta de documento. Entonces yo digo, lo ideal es la carta de documento, pero vos decís, bueno, te agarró una situación que no podés ni pagar la carta de documento. Claro. Y te va a dejar, bueno, pero dejar bien asentado que te das de baja. Es decir, bueno, yo pagué hasta la cuota tanto, me doy de baja, no existe, nosotros creemos que debería, pero no existe eso de que te lo devuelvan en ese momento el dinero. El dinero te lo devuelven recién al finalizar, cuando se entregó el último plan. ¿Qué es lo que está pasando muy, muy grave para mí? Uno entiende que vos estás comprando financiado y que por lógica vas a pagar más caro que el auto si lo vas a comprar 0 kilómetros. El problema es que la crisis y la falta de ventas hace que los administradores de planes de ahorro, que es la misma empresa que fabrica y vende los autos, esté paliando la falta de venta, la crisis con los planes de ahorro. Esto no es solo un análisis de situaciones de consumidores. Esto te lo cuentan los vendedores, que cuando uno tiene la posibilidad de tener en confianza a alguien que te cuente, te dice, la empresa va paliando la crisis con entonces hoy un auto
que de repente sale 600.000 pesos, el plan de ahorro te lo están valuando 900 o hasta 1.000.000. Claro. Y lo otro es que es cierto que hay cláusulas atadas a dólar, o es cierto que hay cláusulas atadas a inflación, pero la realidad que cuando vos sacás cuenta, por ejemplo, a ver, una nota enviada ayer a Fiat, Sí. digamos, donde la persona empezó a pagar hace 2 años 5.000 y hoy paga 15.000. ¿Me entendés? Pero además, cuando vos mirás el valor del auto, está el 400% más caro. Claro. Yo voy a decir, no hubo esta inflación, ya hubo mucha inflación, todo lo que vos quieras, pero digo, está muy por arriba. Entonces, la sensación es que las administradoras de planes de ahorro manejan esto casi a su antojo, y vos quedás muy, digo, si no tenés el auto todavía, querés no perderlo. Y si tenés el auto, si dejás de pagar, te lo quitan. Claro. Y pensá en aquellos casos donde es una herramienta de trabajo. Un caso en Tucumán, el defensor del pueblo de Tucumán se presentó a la justicia porque 300 remiseros de la provincia le tomaron la defensoría, porque la mayoría eran eso, habían sacado autos con plan de ahorro y no crecía ni el trabajo ni el ingreso, porque no aumentaban el costo del viaje y no podían pagarlo. Y bueno, y era la herramienta de trabajo. Entonces, ese es un tema como muy... Seguro. En esto hay que tratar de informarse, no quedarse solo con lo que te cuenta el vendedor. Seguro. Y ojo que a veces tenemos algún caso, no son los habituales, pero hay algún caso donde no le han entregado los papeles. Entonces, la persona compró en total confianza, firmó, paga y no tiene el contrato del cual... Y a veces tenés que pelear mucho para que te lo entreguen. En conclusión, entonces, para ir cerrando este tema, entonces... mirar bien el contrato, cuando uno quiere cortar, mandar un documento que sea fehaciente de que estamos cortando justamente con ese compromiso, hacer los cálculos que corresponda y reclamar a una ONG como consumidor responsable. Sí. No, y además ir a la Oficina de Defensa del Consumidor, a la Defensoría del Pueblo, hay lugares donde se está trabajando y mucho con este Brevemente, Henry, el tema celulares, que también trae muchas complicaciones en cuanto uno va a comprar, puede haber publicidad engañosa, los costos que hay que tener en cuenta, y después cuando uno se metió a comprar el celular, el compromiso con la compañía del celular, con las tarifas. En la empresa de celular hay un problema, yo creo que hoy el problema mayor, o en casi todas estas empresas, violan el derecho a la información. ¿Qué significa esto? El proveedor, el empresario, tiene la obligación por ley de brindar toda la información. Entonces, te doy un ejemplo, a ver, claro. Hoy vos vas a comprar en una de las empresas, te vas a comprar un aparato. Compras un aparato y la línea. Por comprárselo a la empresa, el aparato te sale 1.000, 2.000, 3.000 pesos más barato. En general, vos firmás, comprás ese aparato y firmás que te vas a quedar antes eran 12 meses, ahora ya son 18 y a veces son 24 meses. ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés la posibilidad de la portabilidad numérica, que te podés ir en cualquier momento de la empresa que está con tu número. Antes había una limitación, ahora vos te vas en cualquier momento. ¿Qué pasa? Cuando te vas, te hicieron firmar eso que vos no conocías y te aparecen después. Vos te cambiaste, vas de Movistar a Personal o de Personal a Claro, pero en un determinado momento te apareces en el verazo, te aparece una intimación por una deuda muy grande porque nadie te dijo que tenías que quedarte. Entonces la empresa se agarra de eso que vos firmaste porque no estabas informado. Entonces, digamos, nosotros permanentemente le pedimos a las empresas eso, que brinden toda esa información para que la gente sepa a qué atener. De estas situaciones se repiten, para mí las empresas de celulares, no por casualidad siguen casi siempre, si no están primera, están segunda en el ranking de reclamos. Hoy los bancos y las tarjetas le están empatando, pero digo, las empresas de celulares se mantienen. ¿Por qué? Porque el servicio en general es malo, porque te cobran... hoy cada vez hablamos menos por teléfono, entonces no notamos que no hay buena señal, pero el servicio no es bueno, te cobran servicios que no te dan, te meten servicios que no pediste, te incorporan servicios que no pediste, y después vos tenés que mandar un mensaje
o hacer un trámite Cuando es para al darte revés, de baja. uno tiene que dar consentimiento cada vez que te ofrecen algo. Y no En al revés. realidad la ley es clara, vos ningún servicio te puede ocasionar un cargo si vos no lo querés. Claro. Ni una tarjeta de crédito, ni un servicio en el celular. A veces te mandaban, ¿te acordás algo? A modo de prueba. Sí. Yo recuerdo un caso que me pasó a mí que ¿te acordás que era te transformaban los mensajes de voz, que cada vez la gente te deja menos, y con el WhatsApp nadie deja mensaje de voz, pero los mensajes de voz te lo transformaba a texto. Sí. Y eso era un servicio gratis. Sí. Y de un día para el otro empezaban a cobrarlo. Sin avisar. Sin avisar. Claro. Y eran, a plata de hoy, 50 pesos. Sí. Bueno, pero 50 pesos, que no, por un servicio que no quiero, que no uso, que no me interesa. Pero siempre hagamos esta cuenta, Martín. 50 pesos por cada usuario. Por 20 millones de usuarios que tiene cualquiera de las empresas. Claro. Si a la mitad, si a un tercio le roban 50 pesos, saca la cuenta de cuánta plata es. Seguro. Vamos a ir cerrando, Henry, con un tema, lo dejamos para el final. Y recién decíamos fuera de cámara, qué oportuna tu presencia, porque hace horas justamente, se conoció la firma de un decreto a nivel provincia de Buenos Aires, mediante el cual se actualizan las tarifas de servicios públicos en electricidad. Están involucradas creo que 5 empresas, vos me vas a corregir. Y el tema es que ha sido uno de los ejes temáticos principales de la transición entre la gobernadora saliente María Eugenia Vidal y el gobernador entrante Axel Kicillof. ¿Qué tenemos para decir al respecto? A ver, yo parto de la base que somos muy críticos de los aumentos tarifarios de los 4 años, tanto a nivel nacional como provincial. Digo, la asociación ha participado en distintos eventos y en distintas movidas en función de ser críticos. Esto no avala la política anterior de subsidio, digo, hay toda una discusión, pero digo, la forma en que se llevaban adelante los incrementos tarifarios somos muy críticos. Cuando después de las PASO se decidió prorrogar, postergar un aumento que tenía que haber en lo que quedaba del año, es un aumento que estaba estipulado por audiencia pública, por eso no existe esa discusión hoy. Lo que pasa es que a nosotros nos parecía, bueno, lo prorrogan, lo dejan y no, porque en el medio de esta crisis, en una provincia donde los trabajadores, en el mejor de los casos, han recibido el 24,5% de aumento. Vamos y no se habla nada hacia adelante. Digo, el gobierno que se va no está diciendo vamos a aumentar los salarios. Vamos a una inflación final del año de 55%. Cargar un 25% más al inicio del año en energía eléctrica en empresas que no son de fácil inversión, que no se controlan poco. Digo, estuvimos en la Ciudad de La Plata hace poco este evento desafortunado de los 5 o 6 días de muchos vecinos sin luz en la zona norte, donde ahí fue claro que se conjugaron las dos cosas, la falta de inversión de la empresa con la falta de control del ente regulador, porque ese cable... ¿El ente regulador no impuso una multa? Sí, el ente regulador después impuso una multa. Sí. Desde nuestra mirada, todas las multas que le pongan a esta empresa cuando no cumple sus funciones nos parecen bien. Nosotros estamos más de acuerdo con esa idea de que haya una compensación. Ahí hubo una presentación de la Defensoría del Pueblo a nivel de la justicia, una compensación puntual en el bolsillo del usuario. ¿Por qué? Porque la realidad, Martín, es que esos 200 millones que se van a prorratear y que no sabes bien y que hay algunos que les llegó la factura en cero y algunos no, bueno, digo, hay una realidad que no terminan de compensar los perjuicios y daños ocasionados. ¿Por qué? Y porque si vos tenías 3 pollos en el freezer y se te pudrieron, eso no te lo contempla nadie. Digo, por decir algo. Si se te quema la heladera, sí, por ejemplo. Sí, si se te quema la heladera, se contempla, no es que la empresa te está esperando para hacerlo. Hay toda una discusión, pero es algo que se resuelve. Es cierto que es cierto que también yo voy a estar de acuerdo en decir, bueno, a veces es de difícil comprobación que tenías vos en la heladera, salvo que puedas demostrar que tenías una fiesta y habías comprado y tengas los tickets o la boleta, o que seas un comercio. Ahí es donde habría que haber hecho una diferencia. Los comercios sí pueden demostrar cuánto perdieron. Y no se ha contemplado, o sea, le hicieron el mismo descuento que le hicieron a residencial. Entonces, para no irnos para las ramas, Henry, con el tema del decreto de la gobernadora Vidal,
que según sus voceros más cercanos dicen, miren que en el año 97 hay un convenio marco o algún contrato o alguna ley que especifica que sí se tienen que otorgar. A mí eso, vos sabés que me lo hizo notar, no fue algo que salió en todos los medios, con lo cual me lo hizo notar un periodista. Me lo consultó. Nosotros de la asociación podemos hacer un análisis más profundo y a lo mejor encontramos algo. Fuimos a buscar, no encontramos ese convenio marco que diga, porque también convengamos que en el medio hubo congelamientos de idas y vueltas, entonces yo no encuentro eso. Sí, yo le voy a dar la razón al funcionario que también dijo que esto estaba acordado, este aumento. El aumento estaba acordado. Lo que no quiere decir que sea justificado, que sea justo, ahora, que sea razonable. ¿Cuál hubiera sido la alternativa en ese caso? Porque si el aumento lo tenés que dar sí o sí, lo tenés que otorgar. A mí me sí parece o sí, que haber arreglado con las empresas que fuera un poquito más morigerado. Yo hubiera, dada la situación que el aumento se iba a aplicar cuando ya hay otro gobierno, lo hubiera puesto en el marco de la transición. Digo, no podemos olvidarnos lo que todos dicen. Dejar en manos de los ganadores entrantes. Que los amigos, que hay mucha amistad entre el gobierno que se va y el dueño de las 4 distribuidoras. Digo que encima hay toda una discusión en la provincia respecto a la cuestión monopólica. Sería motivo de denuncia. Usted es abogado, se hace cargo de lo que lo me hago cargo porque lo hemos dicho. Yo lo que digo es que me parece que se podría haber puesto sobre la mesa, está esto pendiente, darle la posibilidad al nuevo gobierno que discuta con las empresas, se podría a lo mejor haber prorrateado, se podría haber puesto en el marco de algún plan que quiero creer que existirá en el gobierno nacional para que los aumentos que tengan que venir sean, como dijo la Corte, justos y razonables. Esto es lo que yo digo, a veces parece que los que defendemos a los consumidores y a los usuarios no queremos que aumenten la empresa. No, digo, nosotros entendemos que como empresa, si bien prestan un servicio público y que muchas son derechos humanos, tienen que tener ganancias y no desconocemos ni estamos en contra de eso. Lo que hablamos es que no se puede tener ganancias extraordinarias como han tenido en estos 4 años. Hablamos de 3000%, algunas empresas han tenido 700% de ganancia en un año. Digo, bueno, son montos muy grandes con usuarios muy, digamos, que han perdido poder adquisitivo, que con el proceso inflacionario, con el proceso devaluatorio. Entonces, a mí, digo, se me ocurre, ya la habían prorrogado, me estoy yendo, lo pongo en la mesa de discusión, que los equipos tengan, y que puede ser ahora o cuando asuma el nuevo gobierno, se sientan las empresas y empezás a ver una variante. Y también lo atás a lo que venga a nivel nacional, que seguramente hay alguna discusión ahí. Brevemente, ahora después del marco político hablamos de lo que es el terreno, la practicidad. ¿Qué le decimos a los usuarios que se van a encontrar con estos aumentos? ¿Qué arma tienen justamente para entrar? Lamentablemente cuando los aumentos, hemos tenido presentaciones judiciales, que es el lugar que te queda. ¿Por qué? Porque hay que modificar la forma que se hacen las audiencias públicas para que los usuarios seamos escuchados, que alguien nos tenga en cuenta, para no hacer el simulacro. Digo, la audiencia pública se escucha lo que decimos las asociaciones de consumidores y esa misma noche se firma el decreto de aumento. Eso no sirve, hay que poner otra forma de discusión. Eso por un lado, pero por otro lado hemos ido a la justicia. El problema es que la justicia emitió en el año 2016 un fallo hermoso para leer, pero que en la práctica no representó nada, porque digo, la justicia dijo que el gobierno tiene que llevar adelante aumentos justos y razonables, las tarifas tienen que ser justas y razonables, y cuando vos vas a la práctica eso no tuvo que ver. ¿Veníamos de alguna situación discutible? Es cierto, posiblemente. Ahora, convengamos, Martín, que los servicios públicos como el agua, la luz, el gas, en todos lados tienen subsidios para garantir. O sea, el problema es cuando vos universalizás el subsidio, para que todos los sectores puedan gozar del derecho de acceso al consumo, digamos. Entonces ahí tiene que estar el Estado, tiene que estar. Y después, yo creo que además hay otro problema. No ha habido, desde el 90 y pico para acá, cuando se privatizaban estas empresas, nunca hubo una inversión real, fuerte, importante, y digo, lo marco ahí porque hubo varios gobiernos en el medio, que generen realmente
un justificativo a las ganancias que tienen y un justificativo, digo, bueno, ¿para qué nos sacamos encima las empresas? Digo, la verdad es que no hemos visto esa inversión. Y es más, las pocas inversiones realizadas habían sido previamente hechas por el Estado Nacional, llámese en Entel, llámese en Segua, estaba todo planificado, programado, preparado, y estas empresas privadas vinieron y lo pusieron. Es más, eso fue para que sean más apetecibles a la hora de vender. Yo creo que los usuarios lo que no tienen que resignarse a me debe haber venido 5.000 pesos porque aumentó. Cuando hay dudas, cuando el consumo no te parece que es el real, mirar bien que el consumo no esté estimado, porque a veces no pasan y te estiman el consumo y en general nunca lo estiman para... Estimaron en forma abusiva. Sí, no, ha habido situaciones... la ley también es muy clara de si vos tenés un consumo promedio que supere el 75 o el 70% de lo que consumís en el promedio, digamos, habitualmente en ese periodo del año, hay que discutirlo, y estamos teniendo situaciones de personas solas que gastan 3.000, 4.000 pesos de luz y no tienen más que una pava eléctrica. Claro. Entonces, bueno, digo, no hay que dejar, y hay que lograr tener entes reguladores que jueguen más para los usuarios que para la empresa. Perfecto. Henry, ¿dónde te ubican si quieren asesorarse? Nosotros estamos a partir del martes que viene, de 11 a 13, estamos en el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires. Un gran saludo para hemos firmado un convenio con ellos. Sí. Desde hace ya casi 2 meses estamos en UPAC, los miércoles de 10 a 12:30. UPAC quedan 49, entre 9 y 10, la Universidad Popular Alejandro Korn. Y después a través de las redes sociales, en Twitter o que en busquen Facebook, como Consumidores Responsables. Mi nombre es Henry Estemayo o Consumidores Responsables, ahí estamos. Es la forma con la cual mucha gente se conecta. Perfecto. Henry Stenmayer de Consumidores Responsables, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Martín. Y esto fue el primer programa de Voces y Agendas. Hasta el próximo programa, entonces.